Vamos entonces a estudiar ahora un segundo parámetro al cual le vamos a analizar el análisis de sensibilidad. Ese parámetro son los C sub J, o sea, los coeficientes en la función objetivo, o sea, los costos o las utilidades de las variables en la función objetivo. Empezamos por un repaso de los B sub I, el que vimos en la clase anterior, y ya si entramos en el cambio de los C sub J, que es el tema de esta clase. Miren que está partido en dos temas. Uno es el de una variable no básica y uno segundo que es el de las variables básicas. ¿Por qué se parte? Porque el análisis es totalmente distinto. Ya lo vamos a ver durante el desarrollo de la clase. Entonces, en las no básicas vemos lo de siempre, el intervalo permitido para que la solución siga siendo óptima. Vamos a ver el concepto de costo reducido, que es el renglón cero de las variables no básicas, y ya entramos en el cambio de coeficiente de una variable básica, que es un poquito más complejo que el de las variables no básicas. El de las variables no básicas es muy sencillo. Vamos a ver el ejemplo de la Windor, el intervalo permitido para que la solución siga siendo óptima, y al igual que hicimos en los B sub I, no vamos a hacer el análisis de sensibilidad gráfico, a entender qué quiere decir gráficamente eso de cambiar un coeficiente de costos. Y finalmente vamos a hacer un resumen de qué es lo que se altera cuando se cambia todo lo que vimos en las dos clases, el C sub J y el B sub I, que se cambia en la solución y en el valor de la función objetivo. Recuerden que hablamos de un repaso del que habíamos visto la clase pasada, un cambio en uno de los lados derechos o términos independientes, uno de los B sub I. Recuerden que lo que se alteraba cuando uno cambiaba un B sub I era lo más importante, que era el valor de la solución, el valor de todas las X, que es B-1B, porque ahí aparece el B, y el valor de la función objetivo, cuya expresión matricial es CB-1B, porque también ahí aparece el B. Recuerden que habíamos visto el concepto de precio dual, precio sombra o costo marginal o utilidad marginal del recurso I. Recuerden que los B sub I están asociados con los recursos o con las restricciones, y que determinamos la validez del rango para que la tabla siguiera siendo factible. Entonces miren que lo que se ponía en riesgo era la factibilidad. Con los C sub I, lo vamos a ver a continuación, no se pone en riesgo la factibilidad, sino la optimalidad. Y habíamos determinado los intervalos para que la solución siguiera siendo factible. Miren que estamos resaltando el hecho de la factibilidad, porque eso era lo más importante y lo que estaba en riesgo en el análisis de los B sub I. Recuerden que eso era porque yo lo que tenía que garantizar era que los X siguieran siendo mayores o iguales que 0, y si un X, que es una de las variables, diera menor que 0, el problema sería no factible. Entonces lo que estaba en riesgo era la factibilidad. Entonces vamos a analizar lo que le pasa a la función objetivo y a la solución cuando se cambia uno de los C sub J, de los coeficientes unitarios en la función objetivo. Miren que habíamos dicho que el análisis es distinto según que sea la variable básica o no básica. Por eso recuerden que básicas son las que toman un valor mayor o igual que 0, y no básicas son las que son 0. Entre otras cosas, aprovecho para recordar que las no básicas necesariamente son 0 por definición. Las básicas son mayores o iguales que 0, o sea que también pueden ser 0, pero pueden ser mayores que 0. Cuando una variable básica se vuelve 0, recuerden que eso se llama una variable degenerada. En esta diapositiva aparece
la tabla del simples revisado que representa cualquier solución con cualquier número de variables básicas. Recuerden que C sub b, por ejemplo, es el coeficiente, los coeficientes de costo de las variables básicas, y b menos 1, que es el inverso de b es lo que está debajo de las variables básicas en la parte de las restricciones. Entonces vamos a ver primero el cambio de un coeficiente de costos de una variable no básica de estructural, o sea, una variable funcional, que es la que está en la segunda columna de esa partición de matrices. Recordemos los 8 pedazos en que está dividida la matriz, las 8 submatrices. El 1, 0, la primera columna es un invariante. La segunda columna, el CBB menos 1A menos C, esa es la expresión del renglón 0 de las variables estructurales. El B menos 1A son los coeficientes de las X de las variables estructurales en las restricciones. La tercera columna, donde está el CBB menos 1 y el B menos 1, es lo que está debajo de las variables de holgura. Y la última columna, donde aparece el CBB menos 1B, que es el valor de la función objetivo, y el b-1b, que es el valor de las x, la solución propiamente del problema, es lo que aparece con el asociado al lado derecho. Entonces miren que si yo cambio el coeficiente de costos de una variable no básica estructural quiere decir que es parte de la C minúscula. La C minúscula, volviendo con el caso de la Windor, es el 3 y el 5. Esos son los coeficientes de costos de las variables estructurales. Entonces miren que lo único que se altera sería lo que está debajo de las variables estructurales, que aparece ahí en el CBB-1A-C, solamente, inclusive una partecita del CBB-1A-C. El CBB-1A sigue igual, lo que se cambia es el C. Pero miren lo distinto, lo diferente que tiene el análisis de este coeficiente de costos comparado con el de los B, con el de los lados derechos. Miren que en los lados derechos se ponía en riesgo la factibilidad, porque si el B-1B, que es donde aparece la solución, daba negativo, entonces el problema es no factible. Aquí no, porque el CBB-1A-C es el renglón 0. Eso no afecta la factibilidad, eso afecta la optimalidad, porque ese renglón 0 debe ser mayor que 0 cuando estoy en la tabla óptima. Si el cambio en el C es muy grande, puede que eso se me vuelva negativo, pero si eso se me vuelve negativo, recuerden que un renglón 0 negativo no quiere decir que el problema no sea no factible, simplemente quiere decir que el problema es no óptimo y es muy fácil recuperarse, porque a partir de ese punto, si se me volviera negativo, yo podría seguir optimizando esa tabla. Pero miren que entonces es muy distinto. Las B ponen en riesgo la factibilidad del problema, en cambio las C de las variables no básicas ponen en riesgo es la optimalidad del problema, el renglón 0, que es el que me dice si estoy en el óptimo o no. Vamos entonces a determinar el intervalo en el cual se puede mover C sub J para que no se dañe la optimalidad del problema, para que no se dañe el renglón 0 que aparece debajo de XJ, que se expresa matricialmente como CB de menos 1A menos C. Miren que es la diferencia de dos vectores. Ambos son 1 por n. CB menos 1A es 1 por n porque CB es 1 por m. B menos 1 es m por m y A es m por n. O sea que CB menos 1A es 1 por n y C, por supuesto, también es 1 por n. Entonces, ese vector compuesto de esa diferencia es 1 por n. El CB menos 1A lo estamos denominando Z minúscula, como para diferenciarlo, para que sea fácil de
de denunciar, ¿cierto? Para no tener que decir CBB-1A, lo llamamos Z minúscula. Entonces yo necesito que la componente J de ese CBB-1A-C siga siendo mayor o igual que 0. La componente J de ese vector, que lo expresamos entonces como Z menos C, es ZJ menos CJ. Yo necesito que ese ZJ menos CJ siga siendo mayor o igual que 0 para que la solución, la tabla asociada con esa solución siga siendo óptimo. Miremos entonces cómo logramos que esa ZJ menos CJ siga siendo mayor o igual que 0. Vamos entonces a determinar el intervalo en el cual se puede mover el coeficiente de costos o de utilidades. Tomemos mejor la palabra utilidades porque recuerden que estamos en un problema de maximización, y cuando es maximización se habla de utilidades. A pesar de que la inicial se hace referencia a costos, miren que en el caso de la Windor se habla de utilidades de las puertas y de las ventanas. Recuerden que lo que estamos cambiando es SCJ. C1 es 3, que es la utilidad de cada puerta, y C2 es 5, que es la utilidad de cada ventana. Lo que queremos saber es si yo cambio ese 3 y ese 5, esos CJ, en qué rango los puedo cambiar para que la solución óptima siga siendo la misma. Recuerden que lo que está en peligro es la optimalidad. Entonces miren cómo se hace el análisis. Vamos a suponer que yo cojo el CJ actual, o sea el 3 o el 5, y lo cambio en un delta, que puede ser positivo o negativo, igual que cuando hicimos el análisis de los B sub I. Entonces el nuevo CJ, el CJ cambiado es el CJ actual más el cambio, tal como aparece ahí en la diapositiva. Recuerden que el renglón 0 en forma matricial, debajo de las variables estructurales, es CB-B-1A menos C. El CB-B-1A lo llamamos Z minúscula. Ese vector CB-B-1A lo llamamos Z minúscula. Miren que ese vector es 1 por n, porque CB es 1 por m. B-1 es m por m y A es m por n, entonces 1 por n, y C también es 1 por n. Yo resto dos vectores 1 por n y el CB-B-1A menos C me da 1 por n. Pero recuerden que yo estoy moviendo uno solo a la vez, un solo C sub J a la vez. Entonces yo cojo la componente J de ese vector, que es la componente J de CB-1A, que la llamamos ZJ, menos la componente J de C, que lo llamamos CJ cambiado, porque ese es el que estoy cambiando. Entonces yo necesito que ese nuevo vector después del cambio, esa nueva componente después del cambio, siga siendo mayor o igual que 0. O sea, ZJ menos CJ cambiado, o sea, siga siendo mayor o igual que 0. Reemplazo ese CJ por el cambiado por CJ más delta y destruyo el paréntesis y me queda que, miren, ZJ menos CJ más delta mayor o igual que 0. Después de destruir el paréntesis me queda ZJ menos CJ mayor o igual que delta. O lo que es lo mismo, delta menor o igual que ZJ menos CJ. Pero ¿qué es ZJ menos CJ? Pues es lo que aparece en el renglón 0 debajo de la variable XJ actualmente, porque miren que ese no tiene el cambio. ZJ es el actual y CJ es el valor inicial del coeficiente de costos o de utilidades. Entonces miren cómo es de sencillo este análisis. Yo lo que necesito es, para que la tabla se conserve óptima, que el incremento que sufre el coeficiente CJ no exceda lo que aparece actualmente en el renglón 0 de
la variable XJ. Miren que no aparece sino rango por un solo lado, por el lado positivo, porque delta tiene que ser menor o igual que el valor que aparece actualmente en el renglón 0, y no aparece por el lado negativo porque miren que este análisis lo que hace es que, como estamos cogiendo una variable no básica, si yo empiezo a incrementar la utilidad de esa variable no básica, llega un momento en que se vuelve atractiva para la empresa. La variable se volvió no básica porque con esa utilidad que está dando, con ese CJ actual, es muy bajito, entonces no entra en el plan de producción de la empresa. Para que entrara al plan de producción de la empresa, para que se volviera atractivo ese artículo, ese XJ, se requeriría que diera una utilidad mucho más alta. ¿Cuánto tiene que incrementarse esa utilidad? Pues sencillamente hay que incrementarla en lo que aparece en el renglón 0 actualmente en la tabla óptima, que eso es ZJ menos CJ. Miren que si el delta es negativo, por supuesto que menos entraría, por eso no aparece restricción sino por un solo lado. Por ejemplo, si apareciera un 8 en el ZJ menos CJ y yo disminuyera la utilidad de la variable que estoy analizando, de las puertas o de las ventanas, si no entró en la solución óptima, pues menos entraría con una utilidad todavía más bajita. Por eso no hay sino no hay rango por los dos lados, sino por un solo lado. Entonces, repitiendo lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, si yo quisiera que la tabla siguiera siendo óptima, lo único que tengo que hacer es cuidarme de que el incremento que sufre la utilidad de cualquiera de las variables, en el caso de la window, las puertas o las ventanas, no excede el valor que aparece en el renglón 0 de la tabla óptima, de la tabla actual, el ZJ menos CJ. No se puede incrementar más de ese valor. Si se incrementa más, si no se incrementa más de ese valor, miren que el renglón 0 sigue siendo mayor que 0, entonces la tabla sigue siendo óptima y la solución sigue siendo la misma, porque es que la solución es B-1B, eso no está afectado por el C. La función objetivo sigue siendo la misma, porque es que la función objetivo tiene como expresión matricial CB-1B, eso tampoco se cambia. Si se me llegara a cambiar, si yo me excedo en el incremento de la utilidad de ese producto más de lo que aparece en el renglón 0, eso lo que quiere decir es que en ese momento el producto se vuelve atractivo para la empresa, porque ya está dando una utilidad tan alta que se debiera producir. Y miren cómo lo manifiesta la tabla. Claro, en el renglón 0 de esa variable ya empieza a aparecer un número negativo. Ese es el síntoma de que esa variable debe entrar a la base. Hay que empezar a producirla. Y es muy fácil continuar con el algoritmo a partir de ese punto, porque simplemente se entra esa variable y se hace un pivote adicional. Puede que el problema para llegar al óptimo nuevo se demore más de un pivote, pero no hay que empezar a resolver el problema desde el principio, sino que en la tabla actual se empieza a hacer el pivote con el nuevo valor del ZJ menos CJ cambiado si se excedió de los límites, si se volvió negativo. El vector CB-1A menos C, que es lo que aparece debajo de las variables estructurales o funcionales del problema, se llama el vector de costos reducidos, o sea que cada una de sus componentes se llama el costo reducido de esa componente, de la componente J.
Y miren que de acuerdo con lo que acabamos de demostrar, eso representa el valor mínimo en el que debe incrementarse la utilidad de la actividad J o de la variable J para que se vuelva atractiva, o sea, para que ya se empiece a producir. Entonces, miren que incrementar la utilidad es lo mismo que reducir el costo. Entonces, se puede hablar de, es el valor mínimo en que hay que incrementar la utilidad o en que hay que reducir el costo. Esa es la razón por la cual al renglón cero de las variables estructurales se les llama costo reducido. Miren que en el caso de la Windor, ninguna de las dos variables estructurales, ni las puertas ni las ventanas, son no básicas. Ambas son básicas, ambas se producen. Miren que las puertas tienen un valor de 2 por semana y las ventanas 6 por semana. Ninguna es no básicas. Entonces ahí no se da el caso de este análisis, pero hay muchos problemas en que sí aparece una variable estructural que queda como no básica, uno de los productos de la empresa que no es atractivo y simplemente no se produce, y este análisis de sensibilidad me permite a mí determinar cuánto es lo mínimo que tengo yo que incrementar la utilidad de esa empresa para que el producto se vuelva atractivo para la empresa. Miremos ahora el segundo caso, o sea, cambios en el coeficiente de costos o de utilidades de una variable básica. Acabamos de ver el de una variable no básica que vimos que era muy sencillo. Este es un poquito más complicado. Entonces miren lo que cambia cuando se cambia el coeficiente de costos de una variable básica, estructural. Cambia lo que está debajo de las variables estructurales, o sea, el CB menos 1A menos C. Miren que inclusive ese sufre un doble cambio, porque cambia por el lado del CB menos 1A, porque cambia el CB, que son los coeficientes de costos de las variables básicas, porque es una variable básica, y cambia el C porque es una variable estructural. Cambia el CB menos 1, o sea, lo que está debajo de las variables de holgura, por lo mismo, el mismo cambio en el CB. Y cambia el CBB menos 1B, que es el valor de la función objetivo, por lo mismo, porque ahí también aparece el CB. Entonces cambian esos tres elementos, esos tres términos, que están todos en el renglón 0. Miren que la solución, cuando yo permanezco dentro del rango, no cambia, porque la solución es B menos 1B, y yo ni estoy cambiando el B, ni el B menos 1, ni el B minúscula. Entonces vamos a ver cómo logramos conservar la optimalidad, o sea, cómo conservar que el renglón 0, porque es todo el renglón 0, miren que es absolutamente todo lo que está debajo de las variables estructurales y debajo de las de holgura. ¿Cómo conservo que eso siga siendo mayor o igual que 0? Miren que la función objetivo, CB menos 1B, se puede ver alterada por el cambio en el CB, pero esa no tiene influencia en que la tabla sea óptima o no, porque es que si eso da negativo, no, quiere decir que es una empresa que está trabajando a pérdida, con eso no hay problema. En cambio el CBB-1A-C y el CBB-1 lo que ponen en riesgo es que la tabla sea óptima si aparece un número negativo en alguna de las variables, sean estructurales o sean de holgura. Entonces, por la función objetivo no hay que preocuparse para determinar el riesgo. Si hay que preocuparse para determinar cómo se altera, cómo se cambia la función objetivo, porque ese es uno de los objetivos del análisis de sensibilidad, ver cuando yo cambio un coeficiente de costos, cómo se altera la función objetivo, pero no pone en riesgo la optimalidad del problema. Miren entonces que, repito, la solución no cambia porque el B-1B no cambia. En esta diapositiva entonces aparece la tabla general que representa
cualquier solución que tenga unas variables básicas dadas. En el caso de la Windor, que es la tabla que aparece en la parte inferior, recuerden que las variables básicas son en su orden. Recuerden que el orden es muy importante. X3, X2 y X1. Miren que X3 es la que tiene el 100, X2 es la que tiene el 010 y X1 es la que tiene el 001. Eso es lo que determina el orden de las variables básicas. Las no básicas son X4 y X5. Entonces miren que comparando las dos tablas vemos que el CB de menos 1A menos C para el problema de la Windor es 0, 0. El CB de menos 1 para el problema de la Windor es 0, 3 medios, 1. Esos son los precios sombra. El CB de menos 1B, que es la utilidad para el caso de la Windor, pues ya sabemos que es 36. Y el B-1B, que es la solución, o sea, los valores de X3, X2 y X1 son X3, 2, lo que quiere decir que a la planta 1 le están sobrando 2 horas. X2, 6, que quiere decir que se producen 6 ventanas por semana. Y X1 igual 2, que quiere decir que se producen 2 puertas por semana. Empecemos entonces por analizar un cambio en C2, o sea, si yo cambio la utilidad de las ventanas. Recuerden que C2 es 5. Puede que yo quiera aumentar o disminuir C2. Lo que quiero ver es el rango en el que puedo mover C2 para que la solución siga siendo la misma. Recuerden que la solución aquí no se altera, porque la solución es B-1B y yo estoy cambiando simplemente C2. Entonces voy a determinar el rango de variación de 2 para que la solución siga siendo la misma, y de todas formas la función objetivo esa sí se altera, porque esa es CB-1B y ahí está CB, que es el coeficiente de costos, el vector de coeficiente de costos de las variables básicas. Calculemos entonces ahora el renglón 0 de las 5 variables. El de X3, X4 y X5, recuerden que es CB-1. Entonces lo calculamos si cambiamos C2. Recuerden que estamos cambiando solamente C2, el coeficiente de X2. Entonces CB cambiado es, antes del cambio era 0, 5, 3, los coeficientes de costos de X3, X2 y X1. Después del cambio, después de cambiar C2, es 0, 5 más delta, que es el que cambiamos, 3 por B-1, que ese no cambia, entonces me da el nuevo CB-1. Hago esa multiplicación de ese vector por esa matriz y me da 0, 3 medios más delta medios, 1. Esos son los tres coeficientes que aparecen después de cambiar C2 debajo de X3, X4 y X5, que eso es CB-1. Miren que solamente se altera uno, el de X4. El de X3 y el de X5 no se alteran. Ahora calculemos el de X1 y X2, que es la otra parte del renglón 0 que nos falta, o sea, C1 y C2 cambiados. Tengo que calcular CB-1A menos C. Empecemos por calcular CB-1A. Es CB-1, que lo acabamos de calcular, 0, 3 medios más delta medios 1, y lo multiplico por A, que lo cojo del tablero original, 103022, me da 3, 5 más delta. También tengo que calcular el C, porque voy a calcular el CB-1A menos C. El C cambiado, recuerden que es 3, 5 más delta. Tengo que cambiar ahí también el C2, porque estamos cambiando ese 5 por 5 más delta. Y resto esos dos vectores, el CB-1A cambiado menos el C cambiado, y miren que eso me da 0, 0. Ese no se alteró, pero de todas formas lo calculé. En esta diapositiva aparece entonces el renglón 0 completo. El CB-1A menos C, que lo acabamos de calcular, lo que está debajo de X1 y X2 es 0, 0. Y el renglón 0 debajo de X3, X4 y X5, que es CB-1,
que recuerden que era 0, 3 medios más delta medios 1. Miren que casualmente en este problema solo se altera el coeficiente que está debajo de x4, el renglón 0 de x4 en la tabla óptima, que es 3 medios más delta medios. Si ese 3 medios más delta medios sigue siendo mayor o igual que 0, la tabla sigue siendo óptima y la solución sigue siendo la misma. Determinemos entonces cómo se despeja delta para que 3 medios más delta medios siga siendo mayor o igual que 0. Miremos entonces cómo se puede mover C2. Como la única restricción que tenemos que mantener es 3 medios más delta medio mayor o igual que 0, de ahí despejo delta y me da que delta es mayor o igual que menos 3. O sea que la utilidad de cada ventana puede disminuir 3 unidades y la solución seguiría siendo óptima. Si yo le sumo 5 a cada uno de los lados de esa desigualdad, me da que 5 más delta es mayor o igual que 2. Y 5 más delta, recuerden que es el nuevo C2, es el C2 cambiado. Entonces, mientras la utilidad de cada ventana, que es 5, no se caiga por debajo de 2, la solución sigue siendo la misma. Ya si se cae por debajo de 2, ya habría que volver a resolver el problema porque me estoy saliendo del rango. Ahora vamos al análisis de la función objetivo. La función objetivo cambiada, cuando yo cambio el C2, se vuelve CBB-1B, que es la expresión de la función objetivo. El CBB-1 cambiado lo sacamos de la diapositiva anterior. Recuerden que ya lo calculamos para calcular ese es el renglón 0 de las variables x3, x4, x5. Entonces, recuerden que era 0, 3 medios más delta medios, 1, y el b, que ese sí no cambia, se sigue siendo 4, 12, 18, porque yo lo que estoy cambiando es un c, estoy cambiando el c2, no los términos independientes. La multiplicación de ese par de vectores me da 36 más 6 delta. Miren que es muy sensible el cambio que experimenta la empresa. Por ejemplo, si delta es menos 1, o sea, si la utilidad de cada ventana se cae de 5 a 4, miren que en ese caso delta es menos 1, la utilidad de la empresa se bajaría de 36 a 30. Y si delta es menos 2, si la utilidad de cada ventana en vez de ser 5 se disminuye a 3, miren que habría que rebajar 6 por menos 2, 12. Ya la utilidad de la empresa se caería a $24 en vez de 36. Miren que es muy sensible el cambio y eso lo determinamos con este análisis que estamos haciendo. Ese coeficiente 6 es algo parecido a los precios sombra, porque representa lo que se altera la función objetivo por cambios unitarios en los Cs. No se llaman precios sombra. Entre otras cosas, miren que intuitivamente se puede ver de dónde sale ese 6. Miren que 6 es la cantidad de ventanas que se producen en la solución óptima. Entonces miren que es muy lógico intuitivamente que si cada ventana pierde un peso y se están produciendo 6 pesos, pues 6 por cada ventana, $6 por cada ventana, la empresa deja de recibir $6 en total, $1 por cada ventana por 6 ventanas que está produciendo. No se llaman precios sombra, pero es un concepto parecido y representan la producción en la tabla óptima de la variable asociada con C2, que es X2, o sea, las ventanas. Analicemos ahora qué pasaría si yo cambiara la utilidad de las puertas, que las puertas son X1 y la utilidad de cada puerta es C1, que es 3. Miren entonces que el valor cambiado es C1 más delta, voy y reemplazo en el CBB-1 para calcular el renglón 0 de lo que está debajo de x3, x4, x5, de las variables de holgura. Entonces, el CB cambiado es los coeficientes de costos de las variables básicas, el de x3 es que es 0, el de x2 que
sigue siendo 5, ya estoy cambiando es el de x1, que ya no es 3, sino 3 más delta. Entonces, CB-1 es ese CB cambiado por el B-1, que ese tampoco cambia. Hago esa multiplicación y me da que el nuevo CB-1, o sea, el nuevo renglón 0 debajo de x3, x4, x5 es 0, 3 medios menos delta tercios, 1 más delta tercios. El CB-1 A menos C no está ahí detallado el cambio, pero da nuevamente 0 y 0. Entonces miren que de los 5 coeficientes de costos, solo hay 2 que se alteran, que están por el lado de CB-1. Los de X1 y X2 siguen siendo 0, 0. Los de X3, X4, X5, el de X3 se sigue conservando en 0 y los únicos que se alteran son el de X4 y el de X5. Yo necesito garantizar que ese renglón 0 debajo de X4 y X5 sigan siendo mayores o iguales que 0 y es lo que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Este análisis es parecido al que se hizo con C2, solo que aquí existen dos restricciones que tengo que conservar mayores o iguales que 0 porque ambas involucraban delta, que eran las de x4 y x5. Entonces yo requiero que 3 medios menos delta tercio sea mayor o igual que 0. Si yo despejo de ahí delta, me da que delta debe ser menor o igual que 4,5. Y para calcular el nuevo C1, en vez del delta, le sumo 3 a ambos lados de esa desigualdad y me da que 3 más delta, que es el nuevo C1, sea menor o igual que 7,5. Con la segunda restricción se procede en forma similar. 1 más delta tercio es mayor o igual que 0. Eso me da, despejando delta, delta mayor o igual que menos 3. Nuevamente le sumo 3 para obtener el C1 en lugar del delta. Y me da que 3 más delta, o sea, el nuevo C1, debe ser mayor o igual que 0. Entonces, el nuevo C1, o sea, la utilidad de cada puerta, que actualmente es 3, se puede mover entre 0 y 7,5 y mientras se mueva en ese rango la solución sigue siendo la misma, se siguen produciendo 2 puertas, 6 ventanas y si me salgo de ese rango ahí tengo que volver a resolver el problema. Si me caigo por debajo de 0, que sería un caso extremo porque sería como poner las puertas a dar pérdidas, o si me voy por encima de 7,5 tengo que volver a resolver el problema. Entonces determinamos el rango. Entre 0 y 7,5 se puede mover la utilidad de cada puerta y la solución del problema no se altera y la tabla sigue siendo óptima porque el renglón 0 todo sigue siendo mayor o igual que 0. Calculemos ahora el nuevo valor de la función objetivo cambiada cuando yo cambie el C1. Recuerden que eso es CBB-1B. CBB-1 cambiado es 0, 3 medios menos delta tercios, 1 más delta tercios, multiplicado por el B sin cambiarlo. El producto de esos dos vectores me da 36 más 2 delta. Miren que en este caso la utilidad de la empresa es menos sensible. S2, entre otras cosas, recuerden que es similar a lo que habíamos dicho con el C2. Es el número de puertas que está produciendo la empresa, 2 puertas. Entonces, claro, si la empresa está produciendo 2 puertas y yo disminuyo la utilidad de cada puerta en 1, la utilidad de la empresa se disminuye en 2, porque pierde 1 por cada puerta. O si la aumento, si por ejemplo aumento la utilidad de las puertas de 3 a 4, porque ese está dentro del rango, menor o igual que 7,5, la utilidad de la empresa se sube de 36 a 38. Miren que estoy siendo capaz de determinar la nueva utilidad de la empresa sin necesidad de volver a resolver el problema, siempre y cuando permanezca dentro del rango. Vamos a hacer ahora el análisis de sensibilidad gráfico, a entender gráficamente lo que acabamos de demostrar matemáticamente o analíticamente. O sea, vamos a determinar los rangos entre qué valores pueden variar los coeficientes de costo, que entre otras cosas recuerden que aquí son utilidades, para que la solución siga siendo óptima. O sea, los intervalos permitidos de variación a C1 y C2, pero determinados gráficamente para que la solución siga siendo óptima.
Entonces, para hacer el análisis gráfico, consideremos la función objetivo, que es z igual c1x1 más 5x2. Vamos a hacer el análisis gráfico primero para c1, o sea, si yo cambiara la utilidad de las puertas, que es c1, que es 3. Miren que si yo despejo x2 y lo pongo en la forma x2 igual a menos c1 quintos de x1 más z quintos, miren que eso es la ecuación de una recta en un eje cartesiano x1, x2, que es el que hemos estado manejando. x1 son las puertas, que es el eje horizontal, y x2 son las ventanas, que es el eje vertical. Eso está en la forma que es muy conocida, y igual a mx más b, donde x2 juega el papel de y x1 juega el papel de x. Entonces, cuando uno tiene la ecuación y igual a mx más b, b es el intersecto y el coeficiente de x1 es la pendiente. Entonces, la pendiente aquí de esa recta es menos c1 quintos. Si yo cambio C1, lo que hago es cambiar la pendiente, o sea, empiezo a rotar la recta. Eso es lo que vamos a hacer gráficamente. Vamos a rotar la recta que me muestra x2 en función de x1 y vamos a ver cuáles son los límites, hasta dónde está permitido rotar esa recta para que la solución óptima siga siendo la misma, pero gráficamente. Empecemos entonces a rotar la recta, que puede ser en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario de las manecillas del reloj, y vamos a determinar hasta dónde se puede rotar. Empecemos primero en sentido contrario de las manecillas del reloj. Miren que si yo empiezo a rotar esa recta en sentido contrario a las manecillas del reloj, la solución sigue siendo 2,6, la que es actualmente. Cuando llego al punto en donde esa recta de la función objetivo coincide o se monta encima de la restricción de la segunda planta, 2x2 igual 12, miren que en ese momento esa recta se vuelve horizontal y en ese punto ya el problema tiene dos soluciones, que son 2,6 y 0,6. Pero si yo la rotara un poquito más, o sea que cogiera pendiente positiva, ya la única solución sería 0,6. Ya no se producirían puertas, sino solamente ventanas. Entonces miren que llego hasta una pendiente de 0. Entre otras cosas, miren que es muy lógico intuitivamente, porque si yo ya me caigo por debajo de 0, quiere decir que las puertas empezarían a dar pérdidas, y claro, el optimizador ahí mismo dice, no, entonces no produzcamos puertas, 0 puertas, 6 ventanas. Ahora miremos el caso en que la recta rote en sentido de las manecillas del reloj. Miren que si yo la empiezo a rotar en sentido de las manecillas del reloj, la solución sigue siendo 2,6 hasta el punto en que coincide con la recta de la tercera planta, 3x1 más 2x2 igual 18. En ese punto el problema tendría dos soluciones en puntos extremos e infinitas soluciones, las combinaciones convexas. Las dos soluciones serían 2,6 y 4,3 y ambas darían la misma utilidad, producir dos puertas en ventanas o cuatro puertas, tres ventanas. Si la roto un poquito más, ya la solución sería solamente 4,3. O sea que yo puedo rotar hasta el punto en que la recta coincida con la de la tercera planta, cuya pendiente es menos 3 medios. La ecuación 3x1 más 2x2 igual 18, que es la de la tercera planta, tiene una pendiente de menos 3 medios. Entonces terminemos el análisis en la diapositiva siguiente. Miren entonces cómo se obtuvo el intervalo. En el caso de rotarla en sentido de las manecillas del reloj, recuerden que podría llegar hasta coincidir con la tercera planta, cuya pendiente es menos 3 medios.
entonces yo necesito que la pendiente de esa función objetivo, que es menos C1 quintos, sea mayor o igual que menos 3 medios. Si yo despejo de ahí C, obtengo que C1 debe ser menor o igual que 7,5. En el otro caso, en el de rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj, recuerden que podíamos llegar hasta 0, porque si no ya la solución se pasaría para 0,6. Entonces yo necesito que esa pendiente sea, que es menos C1 quintos, sea menor o igual que 0. Si yo despejo C1 de ahí, me da que C1 debe ser mayor o igual que 0. Miren que gráficamente determinamos lo mismo que habíamos determinado analíticamente. O sea que C1, la utilidad de cada puerta, que actualmente es 3, se puede mover entre 0 y 7,5. Mientras se mueva entre 0 y 7,5, la solución sigue siendo la misma, aunque se altera el valor de la función objetivo de la empresa. Hagamos ahora el análisis si yo cambiara C2, o sea, la utilidad de las ventanas, que actualmente es 5. Si yo lo llevara a valores distintos de 5. Recuerden que la función objetivo ya es z igual a 3x1 más c2x2. Ya no es 5 porque estamos cambiando ese 5 por un c2 distinto. Si yo la pongo nuevamente en la forma y igual a mx más b para calcular la pendiente, miren que eso me da x2 igual a menos 3 sobre c2, x1 más z sobre c2. Entonces si yo cambio el c2, estoy cambiando la pendiente de la recta, igual que pasó cuando analizamos C1. O sea que yo lo que debo hacer es rotar la recta. Cuando aumento o disminuyo C2, estoy rotando la recta. Vamos a ver entonces en qué intervalo puedo yo rotar esa recta para que la solución siga siendo la misma y la tabla siga siendo óptima, que es lo más importante. Miren que el análisis es muy similar al que se hizo con C1. Aquí el análisis con C2, que es 5, yo necesito gráficamente que la pendiente, que es menos 3 sobre C2, sea mayor o igual que menos 3 medios, porque cuando da menos 3 medios, en ese momento el problema tiene múltiples soluciones, y si la muevo un poquito más, ya la solución se pasa para 4,3. Entonces, para que no se pase para 4,3, necesito que menos 3 sobre C2 sea mayor o igual que menos 3 medios. La pendiente de la tercera planta, si despejo de ahí C2, me da que C2 mayor o igual que 2. Igualmente, cuando la roto en sentido contrario a las manecillas del reloj, recuerden que la pendiente, que es menos 3 sobre C2, puede llegar hasta 0, porque si ya se excede de 0, si da positiva la pendiente, ya la solución es 0,6. Entonces yo necesito que la pendiente menos 3 sobre C2 sea menor o igual que 0 para que no se vaya a ir la solución para otro punto. Si yo despejo de ahí C2, me da que C2 es mayor o igual que 0. Entonces tengo dos condiciones, C2 mayor o igual que 2 y C2 mayor o igual que 0, pues eso me lleva a que C2 es mayor o igual que 2. No aparece límite por el otro lado. Entonces, miren que eso es exactamente la misma conclusión a la que habíamos llegado cuando hicimos el análisis matemático o analítico. C2 debe ser mayor o igual que 2, la utilidad de cada una de las ventanas. En esta diapositiva aparece un resumen de cómo cambian la base, la solución y la función objetivo cuando se realizan cambios en donde hicimos el análisis de sensibilidad, o sea, en los C sub J y en los B sub I. Pero recuerden que el de los C sub J, de los coeficientes unitarios de costos o de utilidades en la función objetivo, se dividía en dos casos según que fuera a una variable no básica o a una variable básica. Entonces, por eso aparecen tres casos: cambiar el C sub J de una variable no básica, cambiar el C sub J de una variable básica y cambiar el B sub I, que son los lados derechos de las restricciones, de los recursos o requerimientos. Entonces vamos a ver, de acuerdo con lo que concluimos en las dos clases,
¿Qué le pasa a la base? La base quiere decir los productos, porque la base son las variables básicas, o sea, qué productos se siguen produciendo. La solución, o sea, ya no los productos, sino la cantidad de cada uno de los productos. Y la función objetivo, o sea, la utilidad total de la empresa. Entonces miren que el primer caso, cuando yo cambio el coeficiente de costos de una variable no básica, todo permanece si permanezco dentro del rango. Esta tabla está determinada si se permanece dentro del rango. Si me salgo del rango en cualquiera de los tres casos, recuerden que hay que volver a resolver el problema. Pero si permanezco dentro del rango y cambio el coeficiente de una variable no básica, se siguen produciendo los mismos productos en las mismas cantidades, la misma solución X, con el mismo valor de la función objetivo. Vamos ahora al segundo caso. Si cambio el coeficiente de costos o de utilidades de una variable básica, de las puertas o de las ventanas en el caso de la Windows o en cualquier caso en general, estamos poniendo y utilizando como ejemplo el caso de la Windows, pero esto es válido para cualquier problema con cualquier número de variables. Entonces, si se cambia el coeficiente de costos de una variable básica, permanece la base, se siguen produciendo los mismos productos, permanece la solución en las mismas cantidades, o sea, se siguen produciendo los mismos productos en las mismas cantidades, pero la utilidad de la empresa se altera, cambia. Y vamos al tercer caso, el de los lados derechos de las restricciones, que fue el que hicimos de primero. Si permanezco dentro de los rangos determinados por el análisis de sensibilidad, miren que lo único que se logra conservar en este caso es la base, o sea, se siguen produciendo los mismos productos, pero en distintas cantidades. Los valores de X cambiaban. Entonces, se siguen produciendo los mismos productos, pero en distintas cantidades y la función objetivo también cambian. Entonces, miren que esta tabla nos muestra los cambios que se producen en los productos, la base, la solución, o sea, la cantidad de los productos y el valor de la utilidad de la empresa, la función objetivo. Miren que el primer caso, el de una variable no básica, es en el que más permanecen inalteradas la solución. Miren que el segundo caso, el se sujeta a una variable básica, es intermedio. Permanecen dos de los valores, la base, o sea, los productos y las cantidades, pero cambia la función objetivo. En cambio, en el caso del adversario, lo único que se logra salvar si yo permanezco dentro del rango es la base, o sea, se siguen produciendo los mismos productos, pero en cantidades distintas y con valor de la función objetivo distinta.